Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Saludo cordial en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes, todas las personas que están siguiendo este culto a través de su pantalla. Bienvenidos también en el nombre del Señor. Gran bendición poder estar en esta hora, amén, todos dispuestos para exaltar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Yo le invito, mi hermano, mi amigo, para que abra su Biblia, libro del profeta Isaías, en el capítulo número 14. Aleluya. Libro del profeta Isaías, capítulo número 7, verso 14, dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos. Señor Jesús, Padre celestial, te adoramos, glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor Jesús, en este momento, esperando en tus ricas y abundantes bendiciones. Habla nuestra vida, habla a nuestro corazón conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Cristo Santo. Aleluya. Amén y amén. Emmanuel. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Gloria al Señor. Y para que comprendamos un poco, hermanos, el contexto de esta profecía que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y el verso 14, que dice que una virgen, amén, habría de concebir y dar a luz un hijo, amén, y que el nombre de ese hijo sería Emmanuel, o sea, el significado de su nombre sería Dios con nosotros. Amén, gloria al Señor. Y habla entonces de una mujer siendo virgen, una mujer que no conoce varón. Queda entonces encinta y tiene todo su proceso de gestación. Amén. Y finalmente da a luz un hijo. Pensando entonces en el contexto de esta profecía, nos ubicamos 700 años antes de Cristo. Amén, gloria al Señor. Antes de que esa profecía se cumpliera, 700 años antes de que esa virgen diera a luz a ese hijo, a ese niño.
Amén. Una época de gran conmoción. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías, siendo apenas un jovencito, Dios lo llama a través de una visión. Amén. Esa visión no sabemos si fue en un sueño o de qué manera, pero la Biblia dice que Isaías tuvo una visión. Amén. Y en esa visión vio algo que él seguramente lo relacionó con el cielo. Amén. Y dice que allí vio un trono. Escuche, hermano, vio un trono. No 2 tronos, ni 3, ni 4, ni 10, sino que vio un trono. Y en ese trono vio a uno sentado. Amén. Isaías inmediatamente entendió que el que estaba sentado en ese trono era el Señor. Era Dios. Aleluya. Era Dios. ¿Por qué Dios llama a Isaías? ¿Por qué Dios se deja ver de esa manera de este profeta? Y precisamente en esa época. Una época de gran conmoción para el pueblo. El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. A causa de la necedad de uno de los hijos del rey Salomón. A causa de la necedad de ese muchacho, hermanos, que comenzó a reinar después de que su padre Salomón murió. Entonces el reino se dividió, y cuando el reino se dividió, el reino de Israel, entonces se debilitó. Amén. Y no solamente se debilitó, sino que cayó en desgracia. Amén. Inmediatamente sus enemigos aprovecharon las circunstancias, aprovecharon la situación y comenzaron a invadirlos, a llevarse sus riquezas, a acabar con su fe, a acabar con su cultura. Amén. A acabar con su religión, a acabar con su territorio. Y había un imperio, el imperio asirio. Amén. También estaba el imperio persa y estaba el imperio babilónico. Eran unos imperios que estaban luchando por tener el control del mundo civilizado de esa época. Y por supuesto, Israel quedó en medio de toda esa lucha. Y Israel llegó a ser una nación poderosa, pero cuando se dividieron, quedaron a la merced de sus enemigos. Sus enemigos los invadieron, los cautivaron, o sea, los secuestraron, se los llevaron como prisioneros, como esclavos, ¿cierto? Y entonces Israel comenzó a olvidarse, comenzaron a olvidarse de Dios. Isaías, cuyo nombre significa Jehová salva, amén, es llamado por Dios para que vaya a su pueblo a hablarles, amén, del único y verdadero Dios. ¿Por qué Isaías tenía que predicarle a su nación acerca del único y verdadero Dios? Si ellos no habían conocido sino un Dios siempre. Amén. El Dios que los sacó de Egipto con brazo fuerte, con mano extendida, dice la palabra de Dios. Porque comenzaron los israelitas, los judíos, a combinarse y a mezclarse con las naciones que los habían llevado esclavizados.
y les habían robado su libertad, su cultura, su fe, su religión. Amén. Sus riquezas, todo se lo habían robado. Y ellos comenzaron a poner su mirada en otros dioses, en los dioses de los amorreos, que era otro pueblo, en los dioses de los babilonios, en los dioses de los persas, en los dioses de los asirios, en los dioses griegos. Comenzaron a pensar en otros dioses con otros nombres: Baal, Acera, Astarot, Nimrod. Comenzaron a pensar en otros dioses y comenzaron a desviar la mirada del Dios verdadero. Por eso, hermano, es que en el libro de Isaías, repetidamente, Isaías es el que más recalca entre todos los profetas acerca del único y verdadero Dios. Isaías menciona más de 20 veces una expresión que él usa para referirse al Señor, y es el Santo de Israel. Isaías constantemente está nombrando el Santo de Israel, porque él necesitaba que el pueblo se volviera otra vez a Jehová, que el pueblo se volviera otra vez a la mirada del Señor. Pero Dios los había entregado en manos de sus enemigos. El mismo Dios los había dejado. ¿Por qué los había dejado? Porque ellos lo dejaron primero. Si tú me dejas, yo te dejaré, dice el Señor. Pero si tú me buscas, me encuentras. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ellos dejaron al Santo de Israel, dice la Biblia. Se olvidaron de él, lo dejaron atrás y comenzaron a colocar su esperanza en otros dioses. Entonces Dios comenzó a decirles continuamente a través del profeta Isaías: yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. Yo, solo yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Porque Dios los había entregado en manos de sus enemigos y había pasado mucho tiempo. Años habían pasado, muchos años. Y Dios los había dejado, ¿para qué? Para que ellos se dieran cuenta que los dioses en los cuales ellos estaban colocando su fe y su esperanza no los podía salvar. Que esos dioses no podían hacer nada por ellos. Cuando uno quita la mirada del Señor, hermano, Dios lo deja. Y uno a veces se da contra el mundo, baja hasta el fondo. Y Dios permite eso, para que cuando el hombre esté allá sumido en la tristeza y en el dolor, entonces pueda entender que su única esperanza es Él. Que Él es el único que lo puede salvar, que lo puede rescatar, que lo puede levantar, que lo puede restaurar. El pueblo de Israel, hermano, cayó en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Amén. Pero de la fe verdadera. Ellos, hermanos, comenzaron al inicio a quejarse de Dios, a lamentarse porque Dios los había dejado. Y Dios sí los había dejado. Dice que el pueblo dejó al Santo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque cayeron en la ignorancia. Porque se olvidaron de lo que sus padres les habían enseñado. Dice el Señor: me dejaron a mí, fuente de salvación, y se fueron tras otros dioses. Eso lo hizo Salomón. Salomón se fue tras otros dioses, los dioses de las mujeres que él buscaba y perseguía. Y entonces esa apostasía fue pasando, hermano, de generación en generación. Y en el tiempo de Isaías la situación era crítica. El pueblo había caído en completa desgracia.
Y entonces ahora Dios manda a este profeta en ese tiempo difícil. Precisamente dice que en el año en que murió el rey Usías, también conocido como Azarías. Bueno, en términos generales, Azarías o Usías fue un buen rey. Reinó más de 50 años, pero al final de su reinado, aquel hombre se envaneció, se llenó de orgullo, se llenó de altivez. Sabe, hermano, que la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de corazón. Cuando usted ve a alguien que se vuelve arrogante de un momento a otro, es porque algo le viene. Así dice la Biblia, antes de la caída viene la altivez de corazón. Usías se enorgulleció, se llenó de vanidad y comenzó a hacer cosas que no le competían a él, que no debía hacerla. Entró al templo, hermano, y quería ofrecer sacrificios como si fuera un sacerdote. Él era apenas un rey, no era un sacerdote. Y los verdaderos sacerdotes quisieron impedirle que entrara al templo y le dijeron que no lo hiciera, le rogaron, pero aquel hombre insistió y dice la Biblia que Dios lo tocó con el dedo de la lepra y fue leproso hasta el día de su muerte. Y aquel año en que murió el rey Usías, entonces fue que Dios llamó a este joven profeta. ¿Para qué? Para que llevara su nombre, para hacer volver al pueblo de Israel al conocimiento del verdadero Dios, para que Israel comprendiera y entendiera que solo había salvación en Jehová y que necesitaban una salvación, y que no solamente ellos necesitaban ser salvos de sus enemigos, porque habían sido esclavizados, unos por los asirios y otros por los babilonios, y más adelante por los persas, y más adelante por los romanos. Y el pueblo de Israel siempre ha estado en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque negaron la fe de Dios, porque se olvidaron del Santo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces Dios le dice a Isaías que a causa de la maldad de ellos y lo que estaba sucediendo con ellos, entonces les iba a dar una señal. Y la señal sería Él mismo. Y les dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Quiere decir que la señal que Dios le iba a dar al pueblo era Él mismo. Él mismo iba a ser la señal. Amén. Él mismo iba a ser la señal. Y les dice: he aquí que la Virgen concebirá. ¿Cómo es posible que una mujer que no ha conocido varón, que no tuvo una relación con un hombre, pudiese quedar encinta, pudiese quedar embarazada? Esa era la señal. Pero ¿cómo iba a saber la gente que esta mujer no había estado con un hombre? Eso no lo podía saber nadie, solo ella. La Biblia dice, hermano, que María, estando desposada con José, desposada no es casada, sino en compromiso de matrimonio, se halló que ella estaba en embarazo, y dice la Biblia que José, como era justo, la quiso dejar secretamente. ¿Para qué? Para que no la apedrearan. Porque a las mujeres adúlteras, fornicarias, las mataban a punta de piedra. Y la única manera de salvarle la vida a ella
era yéndose en silencio y que todos pensaran que él la había perjudicado y la había abandonado, entonces ya sería ella simplemente una víctima y entonces le salvaría la vida. Y por eso dice la Biblia que José, como era justo, quiso dejarla. Pero entonces dice la palabra de Dios que Dios le habló a José en sueño. Y fue su ángel y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella del Espíritu Santo es. Le dice: y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Jesús, Jehová eterno Señor, único Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Jehová eterno Señor, único Salvador. Entonces José entendió que ese niño que llevaba María en su vientre era el fruto de aquella promesa, de aquella profecía que Dios le había hecho a Isaías, diciéndole: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. José entendió perfectamente que el bebé que estaba en el vientre de María era el mismo Dios. No era otro. Era el mismo Dios que iba a tomar forma humana y que iba a venir a presentarse a este mundo. Dios le había dicho a Isaías que su pueblo había sido llevado cautivo por los asirios, que había sido llevado esclavizado. Y entonces Dios le dice: ¿y ahora qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y lo peor de todo, dice el Señor, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Pero blasfemado ¿por quién? Sería por los asirios, que nunca lo conocieron. Yo creo que a Dios le resbalaba lo que los asirios pudiesen pensar o hacer o creer, porque su mirada era puesta en su pueblo. Los que blasfemaban el nombre de Dios era su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Eran los que estaban blasfemando y pisoteando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se fueron tras otros dioses. Porque se fueron tras otros ídolos. Porque se volvieron idólatras. Porque se olvidaron del nombre de Dios. Porque lo dejaron a un lado. Porque se habían corrompido. Dios le dijo a Isaías cómo estaba el pueblo. Aunque Isaías lo sabía muy bien. Pero Dios se lo dijo. Dios le dijo: ¿sabes qué, Isaías? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Israel no comprende. Israel no ha podido entender. Y le dice: mira, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Es lo que les dice el Señor. Y Dios le hace una invitación al pueblo a través de Isaías. Les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Les dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes,
pecado de rebeldía, hermano. Y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ellos no quisieron. Y fueron rebeldes. Al punto que el profeta Jeremías, hermano, le predicaba al pueblo y les decía: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y caminad por él. Y el pueblo le dijo: no caminaremos. Imagínense, hermano, el pensamiento del pueblo de Israel. Pero después de muchos años y después de mucho tiempo, entonces Dios dice: ¿y ahora qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el día. Dice: por tanto, imagínense la decisión que Dios tomó. Ese versículo, hermano, a mí me estremece, porque ese versículo está, hermano, develando la intención de Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. No tanto la causa de que hayan sido esclavizados, la causa de que blasfemaban su nombre, la causa de que habían dejado su nombre al Santo de Israel. Y Dios les había dado mandamiento al pueblo de Israel de que no podían tomar su santo nombre en vano, de que no podían estar pronunciando su santo nombre para cualquier cosa. Era tan sagrado el nombre de Jehová, hermano, para el pueblo, que cuando ellos estaban escribiendo la ley y llegaban al momento en que tenían que escribir el nombre de Dios, entonces el que estaba escribiendo, el escribano, iba y se bañaba 7 veces para poder escribir ese nombre, sin ser el verdadero nombre de Dios, sin ser el verdadero nombre de Dios, porque el nombre de Jehová lo compusieron los judíos para poder referirse al Señor, para poder referirse a Dios. Y entonces Dios les está diciendo: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Y les dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no se iba a referir o se estaba refiriendo que iba a estar con ellos en sus corazones, no, aunque Él lo está. Pero Él se estaba refiriendo, era de una manera literal. Muchos creen que eso es solamente analógico o simbólico o representativo, y que Dios iba a estar en el corazón de las personas. Pues bueno, Él está en el corazón de las personas, pero ese texto es literal. Ese texto está indicando que verdaderamente Dios iba a estar en forma humana con nosotros, que Dios se iba a presentar en medio de los hombres. Por eso es que Juan dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. La manifestación de Dios en carne es el mensaje más trascendental que hay en la Biblia, porque es la demostración de su amor. La Biblia dice: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Dios no se manifiesta en carne, entonces no podía morir, porque Dios es un espíritu. Dios no es humano, ni siquiera es como un ángel.
Los ángeles tienen cuerpos gloriosos, pero el cuerpo de Dios, lo único que podemos decir es que es divino. Aleluya. Que es invisible, que es eterno, que es inmortal, que es indivisible, que es espíritu. Dios es espíritu. El Señor le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle a la altura de lo que Él es, como espíritu y verdad. ¿Alguien tiene alabanza para Él? Si Dios no se hubiese manifestado en carne, no habría salvación ni para nosotros ni para los judíos. Porque la única manera de poder darle la salvación a alguien era pagando el precio por esa persona. ¿Y cuál es el precio? Dios mismo había establecido el precio para el pecado. Dios le dijo a Adán el día que lo bendijo, le dijo: Adán, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, de cierto morirás. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es una borrachera. El pecado no es un adulterio, no es fumarse un cigarrillo, no es quitarle la vida a otro. Esos son consecuencias del pecado. Se define el pecado como errar al blanco. Pecar es darle la espalda a Dios. Es desconocer la ley que emite el legislador, y el legislador es Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es soberano. Puede hacer lo que quiera. Porque Él es inmutable, no cambia. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios y lo desconoce y se va tras otros dioses, póngale los nombres que quieran. Hoy en día hay dioses virtuales, económicos, de muchas formas. Cualquier cosa que el hombre crea que es lo más importante para su vida, eso es su Dios. Darle la espalda a Dios, dejar al Señor, no tomar su palabra, desconocer su ley, desconocer sus preceptos, rebelarse contra Él, eso es pecado, y la paga del pecado es la muerte, se muere. Y usted dirá: hermano pastor, pero es que todo mundo se muere. Sí, pero ¿sabe por qué nos morimos? Porque todos pecamos. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para que muriera. Dios hizo al hombre en un estado de inmortalidad y lo puso en el huerto de Edén. Y tenía una relación con Él y hablaba con Él, porque era su hijo. El día que Dios creó a Adán, le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Pero esas palabras eran proféticas, hablando de su manifestación en carne, pero Dios se lo dijo a Adán. Y lo creó en un estado de inmortalidad. El hombre no se moría nunca, no se enfermaba, no perdía sus fuerzas como las pierde ahora. Pero cuando pecó, entonces vino la muerte. Y la Biblia dice que por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Lo que Cristo Jesús vino a hacer, hermano, fue a buscarte a ti, a salvarte a ti. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque la única manera de salvarte a ti era muriendo por ti, porque tú estabas sentenciado y condenado a muerte. Tú debías ir a la cruz del Calvario. Yo debía ir a la cruz del Calvario. Yo tenía que ser crucificado. Tú tenías que haber sido crucificado. Pero Dios dijo: no te voy a perder tan fácilmente. No te voy a dejar perder tan fácilmente. Yo te he creado y yo te voy a salvar. ¿Qué dirían los ángeles? ¿Qué diría, hermano, el diablo? ¿Qué dirían los demonios? ¿Por qué los vas a salvar a ellos y a nosotros no nos salvaste? Porque la Biblia dice que cuando los ángeles pecaron, Dios no hizo nada. No los salvó, no se halló salvación para ellos, no se halló perdón para ellos, no se halló misericordia para ellos, y fueron destituidos de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Inmediatamente fue expulsado de su presencia, con sentencia de condenación para él y para todos los que habrían de seguirle. Creó el infierno para él. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo. Pero los que le siguen a él terminarán con él. Y entonces Dios dijo: yo mismo iré y los salvaré. Pero ¿cómo los salvarás, Dios, si ellos son hombres y tú eres Dios? Él dijo: yo tengo el método, yo tengo la forma. Voy a ir y voy a estar presente. Voy a tomar forma humana, y yo, no otro, yo mismo voy a ir y los voy a salvar. Y tomó forma humana. Y tomó forma humana. Por eso la Biblia se refiere a él como el Hijo del Hombre. Y Dios no es un hombre. Tomó forma humana, se hizo hombre y nació de mujer. Por eso se llama el Hijo del Hombre. Y se llama el Hijo de Dios, porque es el Hijo que Dios nos dio a nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El nombre de Jesús es admirable. El nombre de Jesús significa Padre eterno, significa Dios fuerte, Príncipe de paz, Jehová eterno, Señor único, Salvador. Y Dios le seguía repitiendo a Isaías. Hermano, usted encuentra esa expresión por ahí 30, al menos 30 veces. Porque yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Se lo repite Dios a Isaías constantemente. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba mirando, hermano, que Dios envía a Juan el Bautista. Aleluya. En el capítulo número 40, el verso número 3, porque Dios quería enviar al último de los profetas antiguotestamentarios para que preparara el camino para el Mesías, para que comenzara a ablandar el corazón del pueblo
de modo que cuando el Mesías llegara, entonces lo recibieran más fácilmente. El capítulo 40 de Isaías, el verso número 3 dice, hablando de Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová. ¿Usted sí entiende eso? ¿A quién era que le tenía que preparar el camino? Entonces, si él estaba preparando el camino a Jesús, es porque Jesús, ¿quién era? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Aleluya. A nuestro Dios. Preparad camino en la soledad a nuestro Dios. Quiere decir que cuando Juan comenzó a predicar de uno que venía tras de él, aleluya, se estaba refiriendo a que el que venía detrás de él era tan grande. Dice, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese que viene detrás de mí sencillamente es Dios. Porque a eso me envió, a preparar camino para Jehová, a enderezar calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Y sabe por qué es más poderoso que yo? Porque yo solo soy un hombre y Él es Dios, que ha venido desde el cielo para traerle la salvación a ustedes, para salvarlos de sus pecados. Aleluya. El que viene tras de mí es el mismo Dios. Aleluya. Que viene para salvarlos a ustedes. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Quién tiene alabanza para Él? Estaba mirando, hermano, que dice la palabra del Señor, porque en el Nuevo Testamento se mencionan unas 25 veces las escrituras de Isaías. Amén. Se menciona unas 25 veces las escrituras de Isaías. Y entonces dice la palabra, siempre refiriéndose a ello, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y uno de los que más resaltó, hermano, a Isaías fue el Señor Jesús. El Señor Jesús en todo momento estaba siempre anunciando el cumplimiento de lo que Isaías había dicho. Y precisamente un día escogió Jesús para entrar en el templo. Y cuando entró en el templo, como tenía un buen testimonio y la gente sabía que era un hombre sabio y ya había impactado a la sociedad judía de su época aún desde niño, cuando entró en el templo, dice la Biblia que le entregaron las escrituras para que las leyera en voz alta, porque estaban en un culto. No crea que el culto, hermano, es cantar 2 coros, leer la Biblia y una predicación. El culto tiene muchas formas. Usted hace culto solo y también lo hace con 2 o 3. Y el pueblo de Israel tenía su forma de culto. Y cuando Jesús entró entonces al culto, lo reconocieron y lo llamaron y le dijeron: ven, siéntate aquí con nosotros, por favor, lee la escritura. Y se la entregaron, le entregaron la palabra abierta
precisamente en el libro de Isaías. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Una sinagoga es un templo. Conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él buscó esa escritura. Ese pasaje bíblico lo buscó él mismo porque tenía un anuncio por hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, no le quitaban la mirada. Y comenzó a decirles desde el altar, hermano, este es el anuncio más trascendental del ministerio de Jesús, porque él ahí demostró y dijo con sus propias palabras quién era y a qué había venido y por qué estaba entre ellos. Y con esas palabras les dice, yo soy diferente de ustedes, porque les dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está diciendo, hoy Dios los está visitando. Yo vengo desde el cielo de un reino que ustedes no conocen y vengo a visitarlos. ¿Y a qué vine? Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Vine a pregonar libertad a los cautivos. Vine a darle la vista a los ciegos. Vine a poner en libertad a los oprimidos. Vine a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabe cuál fue la reacción del pueblo? Se sorprendieron. Porque ellos sabían que había una promesa de parte de Dios para visitarlos. Ellos conocían bien la escritura, que Dios les había dicho que Él mismo iba a estar presente y que iban a conocer su nombre. Ellos sabían que había una profecía, hermano, acerca de que una virgen iba a dar a luz un hijo y que ese hijo era el mismo Dios que iba a estar con ellos. Pero ellos, cuando el Señor les dijo eso, se enceguecieron y no creyeron. Dijeron, a este ¿cómo se le ocurre? Tú estás diciendo que tú eres Dios. Y desde aquel instante, hermano, buscaron la forma de matarle y quisieron apedrearle. Y dice la Biblia que lo llevaron hasta un abismo y él se escapó, hermano, en medio de los ojos de ellos, porque ese no era su momento ni su manera de morir. Pero él les dijo, ya Dios ha venido a visitarlos. El apóstol Juan dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Vea, hermano, el apóstol Pablo le dijo a Tito, capítulo 2, verso número 13.
Mire la manera como Pablo se refiere al Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. No está diciendo uno de nuestros grandes dioses o uno de los miembros de la Trinidad. Él no está diciendo eso. Lo está diciendo literal, directo, sin comparaciones. Un mensaje real y directo. Está diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque ¿quién es Jesucristo sino Dios que se manifestó en carne, que vino para salvarnos, que vino para dar cumplimiento a su propia palabra? Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios no mandó a otro, no vino otro, Él mismo vendrá y lo salvará, dijo Isaías. Y nos trajo un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. El cual es Dios por los siglos de los siglos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermano, Israel no conoció el día que Dios los visitó. Israel no conoció ni entendió que Dios los había visitado. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. Dios nos está visitando ahora mismo. No podemos ser tan ciegos como el pueblo de Israel. No nos podemos enceguecer como el pueblo de Israel. Dios mismo nos está visitando. Él está aquí con nosotros en esta hora. Él se está moviendo. Él está buscando un corazón que se abra, que lo deje entrar. Está buscando un corazón que lo reciba. Él está buscando un templo donde habitar. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Aleluya. Dios habita en tu corazón. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Aquí está el Señor con nosotros en esta hora, y yo puedo sentirlo como se mueve y quiere llenarte y quiere bendecirte y quiere perdonarte. Aleluya. Yo no sé si haya alguien acá en esta hora que quiera venir y decirle: oh mi Dios, yo quiero adorarte, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero que penetres lo más íntimo de mi ser, yo quiero que me transformes, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero ser un nuevo ser para ti.
Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu discípulo, porque entiendo que tú estás aquí. Aquí está el Espíritu de Dios moviéndose en medio de la alabanza de su pueblo. Aquí está la gloria de Dios moviéndose en medio de su pueblo. Dios está con nosotros, mi hermano. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, se mueve en medio de nosotros y quiere entrar a tu corazón y quiere entrar a tu vida y te quiere salvar, te quiere dar una nueva oportunidad, quiere transformarte, quiere darte una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva visión. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a glorificarle en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor Jesús. Póngase en pie, iglesia. Levante sus manos. Alábale y glorifícale. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.